Microbiología e inmunología. Vamos a abordar el contenido de virología, parte 2, que engloba en lo que es enzimas virales, proteínas virales y otros aspectos. Comencemos con lo que es enzimas virales. Las enzimas virales son aquellas sustancias químicas que se encarga de realizar funciones específicas en la célula del huésped durante el proceso infeccioso. Prácticamente tiene las mismas funciones que las enzimas naturales o las enzimas normales, digamos, pero con la diferencia de que todas sus acciones obran a favor del virus en este caso. Tal es así que tiene diferentes tipos, que son los siguientes. La polimerasa del ácido nucleico, como se darán cuenta, cuando se denomina a una enzima siempre lleva el sufijo asa. Transcriptasa inversa y neurominidasas. Estos son los tipos de enzimas virales. Ejemplo, la polimerasa del ácido nucleico, las cuales transcriben el ácido nucleico viral al ARN mensajero. Es como si fuera que transforma a la inversa la función normal del ácido nucleico y sus componentes a favor de lo que es el virus propiamente dicho. La transcriptasa inversa transcribe la información contenida en el ARN de la célula infectada y transforma para que el ADN o ARN del virus, como sabemos el virus puede tener o ADN o ARN nada más, y lo transforma para que pueda servir como mensajero. Las neuromidasas ayudan a entrar al virus, se refiere al virus, en la célula misma y a salir de las células infectadas. En caso de que se va a generar la multiplicación viral, entonces esta enzima genera un orificio a nivel de la membrana celular infectada y permite para que pueda salir nuevos virus. La lisozima causa lisis celular en el caso de que la célula esté infectada y no sirva más para los propósitos de los virus, entonces se produce la lisis o destrucción celular. O bien, en otros casos, genera lo que es el orificio para la entrada del ADN viral. Para eso sirve también. Asimismo, existen las proteínas virales también. Una vez constituidas en el ARN mensajero, se sintetizan las proteínas virales como resultante de la infección viral. Y se distingue tres tipos principales. Por ejemplo, las proteínas tempranas, las proteínas tardías y las proteínas líticas. Son tres tipos de proteínas principales. Las proteínas tempranas, por ejemplo, ingresan en la célula infectada post-infección y empieza a producir, a ayudar la replicación o multiplicación viral. Para eso sirve la proteína temprana y como su nombre lo indica, se produce ni bien el microorganismo, el virus, ingresa en la célula. Las proteínas tardías generalmente se encuentra en la cubierta del virus, es decir, en la parte estructural externa del virus, y forma parte, puede ser de los receptores específicos del virus, también forma parte de las estructuras de fijación o espículas de los virus con envoltura. Las proteínas líticas, lisis significa destrucción, muerte celular. Ayuda para que se pueda crear una abertura celular a nivel de la membrana y por ende facilita la liberación de nuevos virus y
para que se produzca nuevamente la infección viral en otras nuevas células. Ejemplo, en este caso, cómo participa el virus VIH, es decir, el SIDA propiamente dicho. Y vamos a enfocar un poquitito lo que es la replicación o multiplicación viral. Este vendría a ser el virus del VIH. Como la imagen lo refleja, es bastante completa estructuralmente, tiene su membrana, sus estructuras de fijación y los receptores. Esta es la célula la cual va a infectar específicamente un linfocito T, una de las células de la defensa. Entonces se pega por la membrana celular y una vez que se pega o se fija por la membrana celular, se acopla, se fusiona, se contrae una con otra, hablando membrana, refiriéndonos a lo que es membrana celular y la estructura del virus. Una vez que ingresa o genera un orificio a nivel de la membrana celular, ahí recién inyecta lo que es su ácido nucleico, que puede ser, dependiendo del virus, o un ADN o un ARN. En este caso estamos hablando de un virus ARN. Una vez que ingresa en el citoplasma, ella empieza a actuar una de las enzimas que viene a ser la transcripción, la transcriptasa, y eso decodifica las estructuras, las informaciones de esta célula infectada para que pueda ingresar y adueñarse del núcleo celular propiamente dicho. De ahí cambia, modifica la información de los ácidos nucleicos de la célula infectada y ayuda a la liberación de nuevos virus, nuevas proteínas virales, y gracias a su otra enzima y también la proteína lítica se genera otro orificio, pero en este caso sería el orificio de salida ya para que puedan liberarse los nuevos virus y así continuar la infección. Existen ciertos fenómenos genéticos como viene a ser la mutación. ¿A qué se refiere la mutación? Se refiere a cambios o alteraciones súbitos a nivel del ácido nucleico propiamente dicho, y generalmente los virus son muy buenos en esa característica. Existen los tipos de mutaciones o clasificaciones que vienen a ser a nivel del huésped, morfológica, sensibles a temperaturas y mutaciones sin sentido. Aquí básicamente resalta los tipos de mutaciones que puede presentar un virus generalmente para que pueda fortalecer su virulencia, y depende de ciertos factores, ya sea de la temperatura, de sustancias químicas, entre otros. Están los antígenos virales, los antígenos superficiales y los antígenos profundos. Los antígenos superficiales, como el término mismo lo indica, se encuentra en la superficie externa. Tales así se encuentra en lo que es cápside o envoltura del virus. Y los antígenos profundos se refieren a nucleoproteínas que generalmente forman parte del genoma propiamente dicho del virus y otras estructuras, pero estructuras internas. Bien. Y antígenos, este término vamos a abordar mucho mejor en lo que es inmunología, pero mientras tanto se refiere a la sustancia o partícula extraña, externa, que una vez que ingresa en el cuerpo genera reacción inmunitaria. Las formas de transmisión del virus, en este caso está la transmisión congénita, es decir, del progenitor a su cría, a su descendencia, contacto directo animal con animal y a través de vectores, mosquitos, moscas hematófagos, entre otros. Es una de las enfermedades virales que muchas veces no se les da la importancia real o necesaria, el virus del papiloma humano, que puede afectar tanto a los varones como también a las mujeres. Los varones ocasionan lesiones verrugosas, ya sea a nivel del prepucio, a nivel de los testículos, externo, interno, incluso en el pene mismo. A las mujeres sí que generalmente ocasiona lo que se denomina cáncer del cuello uterino. La congénita, por ejemplo, esta madre
esta hembra estaba preñada, se infectó de parvovirosis canina y va a transmitir a sus descendientes o a sus crías, es decir, de la madre a la progenie o a las crías. Bien, otro ejemplo también puede utilizarse, puede referenciar la peste porcina clásica o Curén-Base. Contacto directo, ejemplo, moquillo canino, un animal que está desarrollando síntomas, un animal que ya está infectado, entra en contacto con otro animal sano pero sensible y ahí se produce la transmisión. Ese tipo de transmisión generalmente sucede muy frecuentemente, ya sea en los pet shops, en las clínicas veterinarias y otros. Estas son lesiones que generalmente se produce a consecuencia de lo que se denomina herpes virus en el humano, que muchas veces se presenta de diferentes formas, ¿verdad? Bien puede ser a través de unas vesículas o lesiones en los labios o independientemente a nivel de la lengua. Estamos hablando de una enfermedad viral. Los artrópodos generalmente sirven frecuentemente como vector o medio de difusión de las enfermedades. Ejemplo, la encefalitis equina, que es una enfermedad específica de los equinos, se transmite a través de los mosquitos. Y dengue, ni hablar, estoy segura que como parte de conocimiento general eso ya es muy abordado. Resistencia e inmunidad ante infecciones virales. Existen dos factores. Está lo que es genético o inespecífico y específicos propiamente dicho. Hablamos de resistencia. En el caso de que la resistencia sea genético o inespecífico, como el término mismo lo indica, es inespecífico, es general, es global. Con los tipos de defensa o resistencia que adquirimos al nacer, incluso desde el vientre materno. Entonces, se puede nombrar como parte de ese tipo de resistencia lo que es la piel, la mucosa, los corticoides, la edad. Ejemplo, una piel sana, nutrida, asimismo una mucosa sana también sirve como resistencia o defensa, pero la defensa que ofrece es general, es global. Corticoides es uno de los fármacos que disminuye la defensa, tales así algunas que otras hormonas también, y existe cierta diferencia en cuanto a la resistencia o defensa entre un recién nacido y un animal adulto. La inflamación también sirve como medio de defensa, ya que a través de sus síntomas cardinales, por ejemplo el aumento de temperatura, de esa manera sirve como defensa y eliminar al microorganismo presente en el cuerpo. La hipotermia, que es disminución de la temperatura, generalmente sucede en caso de temperaturas muy frías y desnutrición. Pirexia, que es lo opuesto al aumento de temperatura. Sucede en caso de destete y en caso de hacinamientos también el estrés, los animales también se estresan, es un factor a tener en cuenta siempre. Resistencia específica se refiere a los anticuerpos específicos, que son específicos creados por el propio organismo específicamente para cada tipo de enfermedades. Entre las resistencias se encuentra lo que es la vacuna, los sueros, que facilitan, que ayudan a que se pueda aumentar la defensa, una buena nutrición, la leche materna. Esos son los factores más importantes para adquirir una buena defensa o inmunidad en los animales.